Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto siempre saludarles este viernes ya 30 de julio del 2021. Ya estamos a un paso de terminar el mes de julio, ya se nos fue más de la mitad del año. Gracias al Señor estamos pues con bien los que están escuchando este devocional, y doy gracias a Dios, hermanos, por la bendición que me da de poder llegar hasta sus hogares a través de este mensaje, a través de este tiempo devocional en el cual nos podemos dedicar a leer unas porciones de la Biblia, poder aprender lo que el Señor quiere decirnos en esta noche. Y agradezco siempre la presencia de mis hermanos que puntualmente cada viernes están presentes en este devocional. Agradezco a mis hermanos que se están conectando en esta noche. Siempre conozco muy bien a todos aquellos que se están conectando. Sin embargo, hermanos, discúlpenme, pero este devocional lo estoy haciendo de manera grabada, porque los viernes me ha sido imposible el poder transmitir en vivo por cuestiones laborales. Sin embargo, hermanos, lo hago con mucho gusto, y porque sé que sirvo a Dios y porque sé que es de bendición tanto para ustedes como para mí el poder alimentarnos en este tiempo devocional de la palabra de Dios. Agradezco, hermanos, definitivamente siempre el tiempo que ustedes dejan de hacer otras cosas para que podamos dedicarnos a escuchar la palabra de Dios, y sobre todo en viernes, que ya estamos a un paso del fin de semana. Le pido mucho al Señor siempre por todos y cada uno de ustedes que los siga guardando de esta enfermedad que se ha agudizado de manera tremenda. Sin embargo, sé que Dios está en control de todo y Dios nos seguirá guardando como lo ha hecho hasta ahora. Nuevamente le doy la bienvenida a todos mis hermanos que se están conectando en este momento, y a los que se van a conectar más adelante también les doy y les mando un fraternal saludo y fraternal abrazo a todos y cada uno de ustedes. Bien, hermanos, hoy vamos a continuar la lección 25, ¿qué les parece? La lección 25 de esta serie de estudios devocionales, Encuentros con Jesús. Y hoy, sin lugar a duda, vamos a ver también algo muy interesante. Vamos a ver un encuentro con Jesús, un encuentro que tuvo particularmente no con personas adultas, sino fue con niños. Y vamos a ver qué es lo que dice. Hay dos porciones de la Biblia que nos hablan acerca de esto, que está en Mateo 19, versículos 13 al 15, pero también hay otra más que está en Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. Sin embargo, vamos a dedicarnos el tiempo en Mateo capítulo 19 para poder profundizar y poder entender el mensaje que el Señor en esta noche nos tiene preparado tanto para ti como para mí, y que espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. ¿Qué te parece, hermanos, si antes de iniciar oramos al Señor, dedicamos este tiempo y esperemos que seamos bendecidos con esta lección que tenemos preparado para ustedes? Vamos a orar. Padre Santo, te doy muchas gracias, Señor, por la bendición que nos das de este viernes, Señor, poder llegar ante ti y poder escudriñar tu palabra, poder aprender del mensaje que nos tienes preparado esta noche. Señor, ruego que tu bendición, que tu Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, que redargullas nuestro corazón y nos abras el entendimiento para poder aplicar, Señor, lo que podamos aprender en esta lección, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, ¿qué te parece si en este momento vamos a la palabra de Dios y leemos estos tres versículos, Mateo 19, versículos 13 al 15, y vamos a ver qué es lo que dice el Señor en su palabra en esta porción? Dice la palabra de Dios en Mateo 19, versículos 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Versículo 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En el versículo 15 dice: y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 19, versículos 13 al 15. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar este devocional hablando sobre la idea principal de lo que este devocional
nos quiere dar a entender. ¿Cuál es la idea principal de este devocional? La idea principal de este devocional, hermanos, es que entendamos que no debemos ser impedimento para que nadie se acerque a Jesús. No debemos ser impedimento para que nadie se acerque a Jesús. Ok, hermanos, vamos a ver, como lo leímos hace un momento en Mateo 19, quiénes eran los personajes del que se habla en esta porción de la Biblia. Muy bien, hablemos de esto. Los textos, hermanos, de los diferentes evangelios simplemente indican que se trataba de unos niños, así como tal lo dice la palabra de Dios, que se trataba de unos niños. Y bajo esta denominación tan amplia, pues cabrían todos aquellos comprendidos, muy probablemente entre las edades desde recién nacidos hasta 12 años. En todo ese periodo podríamos hablar de niños. Sin embargo, el hecho de que Jesús los tomara entre sus brazos, así es como lo dice la palabra, el hecho de que Jesús los tomara entre sus brazos, pues pudiera sugerir que tal vez se trataba de niños de corta edad, es decir, niños pequeños, de esos que son muy latosos, de esos que hacen mucha bulla, de esos que andan corriendo para arriba y para abajo. También es importante, hermanos, para nosotros entender la poca estima que se tenía hacia la infancia en aquellos tiempos. Había muy poca preocupación por los infantes. Déjame decirte algo, los niños en ese entonces eran considerados personas de poco valor, de poca importancia, ya que eran pues obviamente niños que no tenían opinión y por lo tanto de alguna manera u otra pues no dignas de molestar o de quitarle el tiempo con su presencia a Jesús. Muchas veces podrían ser un poco ruidosos, muchas veces podrían ser gritones y de alguna manera pues se determinaba que no eran personas dignas de molestar o de poder estar entre los adultos cuando Jesús tenía un propósito en especial. Pero aquí, hermanos, podemos observar de nuevo cómo Jesús tenía una especial preocupación y mostraba un especial interés por todos aquellos que en la sociedad de su tiempo eran considerados como inferiores o despreciables, como en algunas ocasiones se leía como los leprosos, a lo mejor como mujeres impuras, como en este caso como niños, probablemente recaudadoras de impuestos, que eran personas muy odiadas. Bueno, a decir verdad, a lo mejor los recaudadores de impuestos siguen siendo personas no muy bien vistas por nosotros, y pecadores en general, hermanos. Así que vemos cómo Jesús presta atención a estas personas que en el margen de la sociedad están de alguna manera limitadas por ciertas perspectivas que nosotros tenemos. Y entonces vamos a ver, hermanos, en qué circunstancias se encontraron con Jesús estos niños. Muy bien, déjame decirte, hermano, que los padres de aquellos niños deseaban que Jesús los bendijera. Sabemos, hermanos, por la cultura judía de esa época, que era normal el que se buscara la bendición de parte de un maestro u hombre santo de la sinagoga, o a lo mejor del Sanedrín, de alguna persona que tuviera una buena reputación religiosa. Se buscaba en ese lugar y se pedía mucho que fueran bendecidos los niños de una manera. Y sin lugar a dudas, hermanos, Jesús fue percibido o era calificado como una persona digna de bendecir a los más pequeños. Déjame decirte ahora cómo era la típica bendición judía. La típica bendición judía, hermano o hermana que me escucha, consistía en imponer las manos sobre el niño y pedir en ese momento la bendición de Dios sobre su vida. Yo recuerdo que en algún tiempo, yo recuerdo que, bueno, a lo mejor no lo sé, en su tiempo, en mi tiempo así era. Yo sé que a lo mejor en algunos de ustedes a lo mejor me van a dejar mentir. Mis papás casi me obligaban a decirle a mi abuelita: bendición, abuelita, y ella te decía que Dios te bendiga. Era una manera de que una persona adulta te bendijera, y era importante recibir la bendición de una persona adulta. No sé si usted vivió eso. A mí me gustaba llegar mucho a la casa de mis abuelitos
y mis papás me decían, pídele su bendición a tu abuelito. Era como que algo muy propio de la época en la que yo viví. Y bueno, en la cuestión judía, en el momento de la bendición, dice la cultura judía que ellos imponían las manos, un adulto, una persona santa, una persona dedicada a Dios, imponía sus manos y él daba bendición sobre su vida a las personas que estaban, a los niños que estaban solicitándolo, para que de alguna manera fuera un buen estudiante de la ley y para que su vida, pues de alguna manera u otra, estuviera caracterizada por las buenas obras encaminadas a Dios. Pero, aquí viene un pero, hermanos, los discípulos en ese momento, nos dice la Escritura, que los discípulos reprendieron a aquellos que se acercaban a Jesús con el propósito o con el buen propósito de que sus hijos pudieran ser bendecidos. Los discípulos se molestaron porque pues, había mucha bulla, los niños corrían y de alguna manera llamaron la atención a los padres de estos niños. Para esta situación que sucedió, existen dos posibles razones por las cuales los discípulos, los seguidores de Jesús, reaccionaron. Hay dos vertientes o dos posturas, o del por qué ellos o los discípulos tomaron esa actitud hacia los padres. La primera, hermanos, postura que se tiene es que tal vez esto ocasionaría un retraso en la comitiva de Jesús, como ya lo tenía planeado durante su trayecto, donde tenía que ir a otros lugares a llevar el evangelio. Como bien sabemos, hermanos, Jesús estaba en constante movimiento, es decir, de un lado a otro, y con el fin de cumplir el propósito al que había sido llamado. Así lo indican algunos comentarios bíblicos, algunos comentaristas bíblicos, teólogos, así indican esta postura. Y hay una segunda postura acerca del por qué los discípulos reprendieron o actuaron de esta manera. Y la segunda postura, hermanos, es que lo más probable es que ellos consideraban que, siguiendo el pensamiento en la época y del cual ya hemos hecho mención, los niños eran seres sin importancia, eran seres que no tenían que prestarles el suficiente tiempo y que por tanto no merecían la atención del maestro, y por lo tanto ellos también consideraban que era un desperdicio de tiempo que el maestro les dedicara su atención o inclusive su limitado tiempo que tenía en el transcurso de los lugares a donde él visitaba. Pero bueno, parece hasta lógico inclusive el actuar de los discípulos cuando les decían a los padres que no molestaran con tonterías a Jesús, que alejaran a los niños de ahí, y cuando Jesús tenía algo más importante que hacer, cuando ellos veían que Jesús realmente tenía un propósito o tenía algo más importante o un acto más importante que hacer en ese momento. Entonces realmente esa es la segunda postura que se tenía acerca del por qué los discípulos reaccionaron así con los niños. Pero bueno, el punto, hermanos, más importante aquí, y es donde quiero enfatizar y recalcar, es que Jesús, escuche bien lo que le voy a decir, Jesús captó la situación que se estaba dando en ese momento y se enojó y le llamó la atención a sus discípulos nuevamente en ese instante de lo que estaba pasando. Y vale la pena, hermanos, remarcar el enojo de Jesús o la llamada de atención que le hace a los discípulos nuevamente. Conociendo al maestro, sabemos que las reacciones de Jesús siempre estaban en congruencia con la importancia de la situación o de lo que se estaba presentando en ese momento. Pero su enojo, hermanos, o su molestia no aparece con demasiada frecuencia, no aparece definitivamente frecuentemente entre sus reacciones, y cuando lo hace o cuando Jesús actuaba de esta manera, lo hacía porque la importancia del hecho así lo requería. Y bueno, pues vemos cómo Jesús reprendió a sus discípulos porque estaban, dice la palabra de Dios,
porque estaban impidiendo que aquellos estaban impidiendo que aquellos niños pudieran acercarse hasta él. Ahora vemos, hermanos, ahora podemos observar cómo siempre Jesús actuaba en congruencia y siempre había algo en lo cual Jesús enfatizaba para poder sacar una experiencia, para poder sacar un aprendizaje de lo que hizo Jesús. Vamos a ver, hermanos, ahora qué impacto produjo este encuentro en las vidas de las personas que estaban alrededor de él y que estaban pasando por esta circunstancia. Los niños, hermanos, como ya leímos, de alguna manera u otra, fueron bendecidos por Jesús, acabaron siendo bendecidos por Jesús, quien les mostró, sin lugar a dudas, su cariño y afecto, estrechándolo entre sus brazos, abrazaba a los niños, los apretaba, algo digno de esperar de nuestro Señor, hermanos, nuestro Señor de amor. Y de nuevo, hermanos, definitivamente vemos a Jesús preocupado por ministrar, y en este caso, hermanos, estaba ministrando a los pequeños, a los más pequeños, de una manera integral. Es decir, no solo pidió en ese momento al Padre por ellos, no solamente pidió la bendición de Dios por los niños. Ese es el propósito de la bendición, el bendecir a los niños. Sí, pero no tan solo lo hizo a ellos, sino que también cuidó la necesidad emocional de afecto y protección que era necesario para los más desprotegidos. Es decir, y como ya lo hablábamos hace rato, los niños no estaban teniendo en ese tiempo una importancia real que era necesario enfatizar para que los adultos pudieran reflejarles amor y pudieran tener con ellos más paciencia y más cariño. No tan solo eso, sino también con esta enseñanza, hermanos, los discípulos recibieron un buen impacto de igual manera. Los discípulos, hermanos, aprendieron que en el reino de Dios las jerarquías son diferentes a las que se aplican en la sociedad civil y que Dios, hermanos, de alguna manera tiene un especial interés, muy especial interés, por todos aquellos que en nuestro mundo, que en nuestra sociedad, se consideran personas de segunda clase, de segunda importancia. Muchas veces estamos seccionados en esta sociedad, pero a veces nosotros consideramos que existen diferencias sociales debido a la edad de las personas, debido al sexo de las personas, debido a su condición racial, debido a su condición religiosa, económica o cultural inclusive. También, hermanos, vemos cómo los discípulos aprendieron que los niños eran importantes, hermanos. Ellos lo aprendieron muy bien y lo verían mucho más veces en el futuro que se les venía presentando en el transcurso de su vida espiritual. Y que también, hermanos, definitivamente eran importantes las mujeres, por ejemplo. La samaritana fue la primera mujer a quien Jesús claramente reveló su identidad como Mesías. ¿Y qué decir de María Magdalena, por ejemplo, que fue el primer testigo de la resurrección de Jesús? Muy bien, hermanos. Por ejemplo, también podemos citar, por ejemplo, a otras personas que eran seccionadas por la sociedad, como los leprosos, como y muchos marginados en ese entonces de la sociedad, y ellos siempre recibieron una atención especial por parte de Jesús, porque era aquellos a los cuales la gente no quería, a los que vino a predicarles también del Evangelio. Ahora, hermanos, vamos a ver qué aplicación tiene para nosotros la lección de esta noche. ¿Qué aplicación tiene para nosotros la lección de esta noche? En este pasaje, hermanos, que leímos, tiene varias aplicaciones importantes para nosotros. Como primera aplicación, quisiera indicarles o decirles que nos llama la atención sobre quién es importante a los ojos de la sociedad y quién es importante a los ojos de Dios. Es muy importante, hermanos, entender cómo debemos de ver nosotros
más como ve el Señor a que como lo ve la sociedad. No cabe duda, hermanos, no me cabe ninguna duda que el Señor ama por igual a todos y cada uno de nosotros. Ama por igual a todos aquellos al que le quiere abrir su corazón al Señor. Y no cabe duda, hermanos, que el Señor murió por todas las personas, sin importar su distinción. Sin embargo, hermanos, observamos que no deja de ser también verdad que aquellos necesitados, que aquellos pobres, que aquellos desamparados tienen un especial lugar en el corazón de Dios. Y las páginas, hermanos, de las Sagradas Escrituras lo atestiguan de una manera u otra. Siempre las Sagradas Escrituras están hablando de esta manera en la que Jesús se preocupaba por todas aquellas personas marginadas a los cuales no se les había hablado de las buenas nuevas de salvación. Debemos, pues, hermanos, nosotros ver a las personas tal y como el Maestro las ve y no dejar que la escala de valores de la sociedad y de la discriminación infecte o afecte nuestra perspectiva de los seres humanos. Muchas veces, hermanos, esta escala de valores que tenemos grabado en nuestra mente siempre afecta a nuestra perspectiva hacia las otras personas, y es por eso que a veces nos vemos en un conflicto en el cual a veces sentimos que no podemos hablarles a otras personas de Jesús. ¿Quiénes son las personas rechazadas, hermanos? A las que nadie tiene en cuenta y que hay a tu alrededor. ¿Quiénes son estas personas rechazadas? La pregunta que te puedo hacer esta noche, hermano, ¿puedes ser de bendición para ellas? ¿Cómo? ¿Cómo lo puedes hacer? Tú puedes hacer la diferencia, hermanos. Quita de tu mente y pídele al Señor que te quite todas esas cosas que te afectan en tu mente y en el corazón y que te impiden el no poder llevar el Evangelio a aquellas personas que están marginadas socialmente y que pensamos que a lo mejor no son dignas de recibir el Evangelio. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que el Evangelio sea llevado a todas aquellas personas, incluyendo a las personas socialmente marginadas y a los cuales pueden tener una oportunidad de regenerarse y de poder tener un encuentro con Dios nuevamente. Como segunda aplicación, hermanos, hay una clara advertencia en este pasaje para que con nuestras vidas no nos convirtamos en obstáculo. Hay una clara advertencia, hermanos. Muchas veces nuestras vidas hacen que seamos un obstáculo para que otros puedan acercarse a Jesús, para ser bendecidos por Jesús. Hay, hermanos, en la actualidad varias maneras en que podemos ser impedimentos para que otras personas puedan ser alcanzadas para Cristo. Por ejemplo, y quiero dar un ejemplo acerca de esto. Por ejemplo, una de ellas puede ser nuestra indiferencia hacia el necesitado. Esto puede ser un impedimento para que alguien se acerque a Cristo. La indiferencia hacia el necesitado que busca la bendición de Jesús, hermanos. Por ejemplo, y este ejemplo es muy práctico, creo que casi todos los domingos en nuestra iglesia, hermanos, circulan personas con necesidades diferentes, muchas de ellas económicas, la gran mayoría, desafortunadamente la gran mayoría, pero muchas otras, hermanos, sí llegan con una necesidad nada más de ser escuchadas. Muchas llegan con la necesidad de poder orar al Señor o de que alguien les ministre. Y a veces, hermanos, nosotros somos obstáculos al no dejarles entrar porque vienen sucios, porque vienen con mal aspecto. Esas telarañas que tenemos en nuestra cabeza, hermanos, tenemos que quitarlo y debemos de dar pie a que el Señor sea el que tome el control de la situación y que ellos puedan ser bendecidos de igual manera. También otro punto, hermanos, que podemos tocar son nuestras actitudes y prejuicios que tenemos que pueden colaborar a ser obstáculo para que otros se acerquen a Jesús. Es decir, hermanos, a veces creemos que porque es muy católica la persona o de cualquier otra religión que es, dicen por ahí, de hueso colorado, dicen por ahí,
no puede aceptar a Jesucristo o no lo va a aceptar. Tal vez porque la persona es homosexual, a lo mejor nunca va a poder aceptar a Cristo. O tal vez porque la persona es alcohólica, no debe de acercarse al Señor. O tal vez porque la señora o el señor esté en adulterio, no debe de acercarse al Señor. Todos esos pecados que tienen las personas a veces las convertimos en prejuicios y creemos que por esas circunstancias esas personas no necesitan de Dios. Y al contrario, hermanos, esas personas son las que más necesitan de Dios en todo momento y en toda su vida, porque son las que están con más necesidad de poder recibir ese cambio y ese Espíritu Santo para que los transforme en personas nuevas y puedan encaminarse hacia una vida correcta como Jesús lo solicita. Y muy bien, hermanos, nuestro estilo de vida también, hermanos, puede provocar un rechazo de la gente, un rechazo hacia Dios, y que haga totalmente imposible para otros que ni siquiera pueda existir un acercamiento a Jesús. Es decir, esto que les estoy diciendo con otras palabras, hablo del mal testimonio, hermanos, hablo de la conducta de vida. No podemos, definitivamente, hermanos, no podemos ser diferentes cuando vamos a la iglesia y cuando no estamos en ella. Debe de haber congruencia, hermanos, que no sea nada más en la iglesia la manera en la que usted se porta bien, sino la misma manera en la que usted se porta en la iglesia. Pórtese también en el trabajo, pórtese también con su familia, pórtese también con sus seres queridos o con sus amigos. Es importante, hermanos, es importante no recordar las palabras del Señor al respecto. Siempre habrá, hermanos, incitaciones al pecado, dice la palabra de Dios, pero hay de aquel que haga pecar a los demás, dice la palabra de Dios, porque mejor le sería que le arrojasen al mar con una piedra de molino atada al cuello, que hacer caer en pecado a uno de estos. Esto lo dice la palabra de Dios, hermanos, y es por eso que nosotros debemos de tener cuidado con nuestra conducta, porque nuestra mala conducta, nuestro mal testimonio puede llevar a otros a alejarse del Señor. Te pregunto en esta noche, hermanos, ¿es posible que tu vida esté siendo un impedimento para que otros puedan acercarse a Jesús? Tal vez tus prejuicios, tal vez tus actitudes, tal vez tu conducta, o simplemente, hermano, puede ser que tu indiferencia sea la que está haciendo que la gente no se acerque a Cristo. En esta noche, hermanos, quiero exhortarte a que cuidemos nuestra vida en Cristo. Cuidemos, hermanos, nuestro testimonio. Esforcémonos por ser más como Jesús. Esforcémonos por ser más como Cristo. Y como tercera y última aplicación, ya para terminar, hermanos, la tercera y última aplicación que tiene el estudio de esta noche es que el Maestro está siempre esperando con sus brazos abiertos a todo aquel que lo necesite, para estrecharlo entre sus brazos, en sus brazos de amor tierno, para confortarle, para poder darle esa necesidad emocional que tenemos todos, y para que pueda ser bendecido según tu necesidad. El Señor siempre está atento a esto. Si estás, a lo mejor estás necesitado de que Jesús te tome entre sus brazos en esta noche y te estreche y te bendiga. Si es así, hermano, hermana que me escucha, tómate un tiempo para orar, tómate un tiempo para tener esta experiencia con Dios. Experiméntalo tú solo, ahora en tu vida. Es necesario que Él te estreche y te abrace y que tú puedas ser un testimonio de vida para otros en Cristo Jesús. Nuevamente, hermanos, le doy gracias a Dios, a todos y cada uno de ustedes en esta noche por la bendición que me dan de entrar a sus hogares y de poder estar en este tiempo devocional, pudiendo compartir la palabra de Dios. Agradezco a todos y cada uno de ustedes que hayan estado conectados, y de verdad, hermanos, estoy completamente feliz porque sé que usted y yo vamos a entender la necesidad que tenemos de poder ser más como Cristo, de poder quitarnos de nuestra mente todas aquellas cosas y prejuicios que nos
que hace que no hablemos con denuedo la palabra y entendamos el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Como todas las noches los digo, hermano, Cristo viene pronto, no te alejes de Él, acércate más al Señor, no te apartes, busca a Cristo, ora todos los días, búscale en la palabra, en los devocionales y en la comunión con los santos. Que Dios te bendiga esta noche, hermanos, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, te bendiga a ti y a toda tu familia en el nombre de Jesús. Nos vemos el próximo viernes, primero Dios, y que tengas un excelente y bendecido fin de semana. Que Dios te bendiga, hermano.